Bien, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer una vez más a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a la Facultad para la Ciencia del Desarrollo Humano, a mis amigos y a mis amigas de allá, de esa entrañable tierra mexicana. Me hubiera gustado estar presente en este evento, en este congreso con vosotros, pero finalmente, circunstancias laborales me han impedido el desplazarme. De todas formas, quisiera manifestar una vez más nuestro compromiso desde la Universidad de Almería, desde el grupo de investigación que dirijo, con esa universidad, con esa facultad y con el grupo de amigas y amigos que seguiremos apoyando en todas las iniciativas que vayan desarrollando para trabajar en torno a esta idea de la educación inclusiva, para seguir trabajando en pro de aquellas personas que, son algo más desfavorecidas en nuestra sociedad. Como decía, lamento mucho no estar allí con vosotros presencialmente, pero intentaré a través de esta grabación pues transmitiros lo que me pedíais en cuanto a que hiciera esta visión sobre las perspectivas actuales en educación especial. Quisiera comenzar haciendo una referencia a una pequeña investigación que hicimos con el alumnado del Máster de Educación Especial de aquí de la Universidad de Almería, donde lo que quisimos fue preguntar de una forma muy natural, muy directa, a maestros y maestras que estaban en el ejercicio directo con alumnos con discapacidad, con alumnos que están en este régimen de educación inclusiva. Nosotros hicimos estas preguntas, como digo, de una forma muy natural. No queríamos encorsetar la investigación, no queríamos hacer preguntas muy formales, precisamente para que nos contestaran con la máxima naturalidad. Bueno, pues algunas de estas respuestas, como insisto, de esta forma tan natural, nos decían, bueno, pues que no sé qué hacer con él, me absorbe el tiempo, incluso llegaban a decir que creo que le perjudico. Otra persona nos decía que cada vez recibe más presión de la familia, porque entienden que sus hijos no avanzan, que consideran que se distraen por la presencia de estos alumnos que presentan alguna característica diferencial en el aula. Hay uno muy gracioso, una expresión un tanto graciosa, que decía, dentro de esa naturalidad, que decía que al que inventó lo de la inclusión lo traía yo a mi aula, se le iban a quitar las ganas de inventos. Quizás una visión un tanto catastrófica, pero muy natural y muy directa. Otro decía, me han puesto en mis manos un coche que no sé manejar. O sea, le habían ofrecido un aula, le habían ofrecido una serie de alumnos y de alumnas, una serie de recursos, y finalmente pues no sabía cómo moverse en ese ambiente. También hay quien nos decía que, que la inclusión solo funciona con casos suaves, que cuando hay un carácter importante, dice la palabra retraso, un retraso importante, realmente hablan de que hay un perjuicio para la clase y para ellos también. Hay maestros que se muestran muy sinceros y nos dicen, no estoy preparado para este reto, me da miedo, no sé lo que hacer. Y finalmente hay quien, pues recurre un poco al tópico de echarle culpa al resto de personas, ¿no? En este caso a la administración. La administración no ayuda, necesitaría más tiempo en el aula, más recursos. Termina diciendo que la teoría es muy bonita, pero la práctica realmente no manifiesta algunas cuestiones un tanto complicadas. Son expresiones, insisto, muy naturales, expresiones que muy captadas a pie de aula, sin ningún tipo de formalismo, buscando que se nos ofrecieran de forma muy natural qué pensaban. Claro, esto nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones. Les voy a poner 3 imágenes. Aquí tienen una imagen de una montaña. No sé qué les parecerá, una montaña inaccesible, con su nieve. Aquí tenemos otra montaña un poco más agreste, un poco más empinada, con su lago por delante. Y tenemos otra imagen de montaña con su nieve, también agreste, una montaña un tanto complicada. Bien, ¿qué pensarían ustedes si les digo que estamos viendo la misma montaña? Estamos viendo el mismo monte, solamente que lo estamos mirando desde distintos puntos de vista. Concretamente, esto es una montaña de Austria que se sacaron unas imágenes de distintos puntos de vista, pero finalmente estábamos viendo el mismo objeto. O sea, tenemos el mismo objetivo y hay distintas miradas sobre lo que pretendemos ver o lo que pretendemos hacer. Por tanto, nos situamos ante una situación en la que nos planteamos cómo el punto de vista del que estamos mirando es el que nos puede plantear el objeto. De tal manera que nos podríamos plantear la idea de que la inclusión no es un concepto real, no es algo que existe por sí mismo, no es algo que exista de forma natural. Es un proceso, la inclusión hay que ir construyéndola en ese proceso de paso a paso, poco a poco. Es un producto, no es un efecto de, es un producto que se consigue a través de ese proceso de construcción.
Y por supuesto no es algo que surja de forma espontánea, algo que surja de forma... Hay que ir construyéndola, hay que ser deliberadamente, hay que poner los distintos elementos para que finalmente se construya esa realidad. Por supuesto es un carácter dinámico, porque la propia sociedad es una sociedad dinámica, porque la propia escuela es una escuela dinámica. Una persona que entra a las 9 de la mañana en el aula no es la misma que está a la 1 del día. ¿Por qué? Pues porque las distintas circunstancias que le van ocurriendo en el día van haciendo que vaya modificando, cambiando sus propios parámetros. Por tanto, carácter dinámico y por supuesto multifactorial, poliédrica. Nos encontramos ante una realidad que tiene distintos puntos de vista y tiene distintas formas desde las que abordar esa situación. Y podríamos plantearnos preguntas. Estamos haciendo esa revisión de la educación especial hoy, ¿qué? ¿Qué nos podemos hablar de ello? Bueno, pues vamos a hacer unas preguntas. ¿Quién integra a quién? ¿Quién incluye a quién? Porque desde la palabra integración, de la palabra inclusión, estamos planteando de que es un colectivo el que incluye o permite que el otro conviva ahí. ¿Quién integra? ¿Quién incluye? Pero hay una pregunta un tanto más profunda. ¿Estamos en condiciones de aspirar a una auténtica educación inclusiva? ¿Nuestra escuela, nuestra sociedad hoy día está realmente preparada para este modelo de educación inclusiva? Y si es así, o no es así, ¿qué barreras habría que vencer, traspasar, habría que romper para poder lograr este modelo de inclusión? Situándolo un poco en la perspectiva histórica, nos encontramos con tres grandes puntos de inflexión. Nos podíamos hablar del informe Madeleine-Warnock, 1978, cuando empezamos a hablar de integración. Tenemos ese momento donde se reúne aquel primer congreso importante, donde se plantea la idea de la educación para todos y para todas. Estamos hablando de John Tien, en 1990, que tuvo sus reediciones en Dakar, en París, Lisboa, sus distintas reediciones, y que anualmente la UNESCO, patrocinadora de este evento, elabora un informe sobre la situación de esta educación para todos en el mundo. Curioso que después de estos años que han transcurrido en 1990, seguimos encontrándonos con las mismas barreras, los mismos problemas que se planteaban en 1990. En 1994, en el Congreso de Salamanca, surge la famosa Declaración de Salamanca, donde empezamos a acuñar el término de inclusión. Pero han pasado muchos años, han pasado muchos congresos, muchos eventos, y nos podíamos de nuevo preguntar, en 2017, ¿será necesario un nuevo modelo? ¿Será necesario que vayamos evolucionando? ¿Será necesario que nos adaptemos a estas nuevas circunstancias sociales que vienen marcando de una forma clara, de una forma concisa, cómo está esta sociedad evolucionando? Una sociedad que no se parece en nada a la de hace unos años. En el ámbito de la inclusión, de la integración, ¿qué podríamos aportar? ¿Qué podríamos decir? ¿Podemos seguir hablando de modelos que tienen ya, en algunos casos, 30 años de antigüedad? Bien, hoy día nos seguimos encontrando en un escenario complejo, para hablar de educación especial, para hablar de inclusión. Seguimos encontrándonos con centros educativos muy estáticos, centros educativos que se mantienen en unos estatus, se mantienen en unas condiciones que no han variado en estos últimos años. Aquí en esta diapositiva que les estoy poniendo, les pongo entre comillas, pues un pequeño vídeo, no lo voy a poner aquí, pero ustedes lo pueden buscar por internet si quieren, seguramente lo conocerán, ese pequeño vídeo que es de Por cuatro esquinitas de nada, donde la conclusión que sacan estos pequeños cuadraditos y redonditos es que no es el niño el que debe de cambiar, es la escuela la que debe ir cambiando. Pero claro, ante un modelo de escuela estática, formal, difícilmente podríamos estar planteándonos este modelo. Estamos planteándonos necesidades de enseñanza no ajustadas a las necesidades. Estamos planteando la enseñanza desde un punto de vista legal, desde lo que nos marca el currículum oficial establecido por la Administración para todo el país o para todas las escuelas de ese país. Bien, pero sería conveniente olvidarnos un poco de ese currículum estatal oficializado, salirnos a la calle, ver lo que realmente necesita un muchacho, una muchacha hoy día para desenvolverse en la calle y a partir de ahí, con esa conjunción entre lo oficial y la realidad, volver a ajustar nuestro currículum, nuestra planificación de enseñanza a las auténticas necesidades. Porque miren, quizás no todos los muchachos, todas las muchachas tengan por qué saber integrales o derivadas o ecuaciones de segundo grado. Habrá que ajustar a las auténticas necesidades para que esa persona
pueda desarrollar al máximo sus potencialidades, que es finalmente lo que persigue la educación, formar ciudadanos y ciudadanas, que no tienen por qué ser expertos en matemáticas, en historia o en lengua, que sean capaces de desenvolverse en la sociedad de forma eficaz y de forma competente. Esto no hace que nos olvidemos de los contenidos, indudablemente que no. Lo que hace es que planifiquemos la enseñanza más en base a las necesidades, más en base a lo que necesita esta persona para desenvolverse fuera, que lo que sería una enseñanza muy oficializada, muy curricularizada y respondiendo a un modelo oficial curricular que nos plantean desde arriba. Tenemos otro gran escenario, que es el tema de las familias. Las familias tradicionalmente las hemos dejado en la puerta del colegio. Dejan a los muchachos, a las muchachas en la puerta del colegio, los muchachos entran y las familias se nos quedan fuera. Eso hace finalmente que estas familias no se impliquen lo suficiente, lo necesario, en la tarea educativa. Ellos nos dejan a los niños en la puerta y nosotros, los maestros y las maestras, nos encargamos de educarlos, cuando realmente es una tarea conjunta. Mucho más en estos casos donde nos encontramos algunas dificultades de aprendizaje, algunas condiciones que nos dificultan precisamente ese desarrollo educativo. Por tanto, la familia tiene que estar implicada. La familia no se puede quedar en la puerta. Sea en el modelo que sea, la familia tiene que estar presente dentro de la vida de la escuela. Y he dejado para el final, pero podía ser el principio y podía ser algo que marcara toda la trayectoria, el profesorado. El profesorado. Parece que el profesorado ya cuando estudió su carrera se formó como maestro, ya ahí terminó su fase de estudio y ahora mi fase es solamente a ganar dinero, a ganar pesos. No, eso no es. El profesorado sigue teniendo que estar formándose de forma permanente y continua. Y de ahí surgen cuáles son las necesidades de formación que tiene el profesorado hoy. ¿Cuáles son esas necesidades? Pues quizás la primera pase por la sensibilización. De tal manera que cuando yo me encuentro con un muchacho o una muchacha en el aula que tiene una serie de dificultades de aprendizaje, tengo que hacerme en esa labor de empatía, de ponerme en su lugar, de saber cuáles son sus dificultades, de saber cuáles son sus posibilidades y a partir de ahí arrancar para poder alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades. Por tanto, insisto que la necesidad de formación del profesorado hay que analizarla desde un modelo práctico, desde un modelo real, desde un modelo directo de lo que el profesor, el maestro o la maestra necesita para dar respuesta a ese alumnado que se está encontrando en el aula. Y eso, como decíamos anteriormente, es un modelo dinámico. No nos formamos en un momento y ahora porque toda la sociedad, nuestros muchachos, nuestras muchachas van cambiando, afortunadamente diría yo. Bien, y nos planteamos una disyuntiva, porque parece que hoy no es políticamente correcto hablar de educación especial. Parece como que el que habla de educación especial se está situando en la prehistoria de la educación. Hoy lo moderno es hablar de educación inclusiva, y quien no habla de educación inclusiva como que está anticuado o es una persona injusta. Esto nos ha llegado a plantearnos de que prácticamente olvidemos el modelo de educación especial. Olvidemos esa atención personalizada que precisan algunos alumnos y algunas alumnas para atender, como decíamos con anterioridad, a sus características personales. Yo no me quiero situar en esa discusión, no me quiero situar en esa controversia, no quiero aparecer aquí políticamente correcto y quiero decir que la educación inclusiva necesita de la educación especial y la educación especial necesita de la educación inclusiva. No son antagónicos, no son antagónicos. Es cierto que la educación inclusiva sería algo más genérico, algo más global, algo que abarcaría dentro de sus propios planteamientos el modelo de educación especial. Pero no olvidemos que la educación especial, tal y como se planteó en Warnock, esas necesidades educativas especiales que se plantean en ese informe, es precisamente poner al servicio de los muchachos y las muchachas con dificultades de aprendizaje todos aquellos medios, aquellos recursos que sean necesarios para que esta persona avance y desarrolle el máximo de sus potencialidades. Y eso podemos enmarcarlo perfectamente dentro del modelo de educación inclusiva, porque educación inclusiva viene a hablar de educación para todos, viene a hablar de que todos tenemos derechos, de que todos, a través del principio de justicia social, se nos esté dando lo que necesitamos precisamente para ese desarrollo. Y ahí tiene cabida perfectamente educación especial. Por tanto, yo apuesto porque empecemos a eliminar esas luchas, eso de discriminar, fíjense lo que digo,
discriminar a aquella persona que habla de educación especial, porque la educación especial es necesario que sigamos trabajando con ella, porque mientras haya niños que precisen una atención personalizada, una serie de recursos personalizados, tenemos que seguir hablando de educación especial. Indudablemente, habría que enmarcarlo dentro del modelo de educación inclusiva, de ese modelo de educación para todos. Por supuesto que debe ser así, pero no entremos en más luchas que quizás no nos llevan a muchos términos, sino simplemente a que finalmente no digamos las cosas con claridad y no digamos las cosas como hay que decirlas por aquello de que nos puede parecer que no es políticamente correcto hablar hoy de esta situación. Perdón. Como decía, para hablar de inclusión hay una serie de dimensiones, una serie de condicionantes que hacen que, bueno, pues este modelo de integración, este modelo de educación especial, parece que no llegara finalmente a éxito. Nosotros hablamos de una serie de dimensiones. Primero nos apoyamos en unos entornos que son los que nos marcan, esos contextos donde el alumno se desenvuelve y que preferentemente es donde hay que seguir la trayectoria educativa, dentro de esos entornos, sin sacar al alumno de su contexto. Y hay una serie de dimensiones. Dimensión económica, indudablemente, es necesario poner recursos económicos, es necesario que haya suficientes recursos para poder responder a todas aquellas necesidades en las que ponemos encima de la mesa. Indudablemente una dimensión política, hay que tomar decisiones políticas. Hay que tomar decisiones políticas para no seguir apartando, discriminando, segregando al alumnado. Hay que tomar decisiones políticas que abran los centros, que los centros evolucionen también, porque difícilmente puede evolucionar un maestro o una maestra si el centro educativo como institución no evoluciona, y para eso es necesario que se tomen medidas de carácter político. Indudablemente una dimensión social, es necesario que la sociedad vaya entendiendo que los papás y las mamás no consideren que porque en el aula donde está escolarizado su hijo o su hija haya un niño con necesidades educativas especiales, eso está perjudicando a su hijo. Estamos hablando de esa dimensión social, ese cambio cultural de la sociedad, que debe entender que todos somos distintos, que somos diversos, pero no por ello somos desiguales. No por ello la sociedad nos debe tratar de forma desigual. Porque finalmente estamos hablando de una dimensión humana, porque somos personas que necesitamos la sociedad. Somos hombres y mujeres que tenemos nuestras formas, pero que históricamente nos hemos necesitado unos a otros y hemos necesitado convivir para que la sociedad avance. Por tanto, una dimensión humana sobre la que hay que trabajar. Y como decía, dimensión organizativa. Sí, hay que organizar la respuesta educativa de tal manera que dentro del modelo de educación inclusiva perfectamente tenga cabida el tratamiento a las diferencias individuales, el poder responder a aquellas características, poder responder a aquellas necesidades que nos presenta algún muchacho, alguna muchacha con sus dificultades de aprendizaje. Este esquema muy básico es el que nos plantean Melaisco y Tony Bob cuando hablan del Index for Inclusion, la guía para la inclusión, y nos plantea estos tres pilares. Pónganlo ustedes en el orden que quieran: cultura inclusiva, política inclusiva, prácticas inclusivas. Este realmente es el modelo que habría que intentar buscar. Y dentro de cada uno de ellos, pues ir buscando la construcción social de valores inclusivos. A través de las medidas de política inclusiva, pues desarrollar esa escuela abierta, esa escuela para todos, organizar adecuadamente la respuesta educativa, indudablemente dotar de medios para que puedan desarrollarse estos modelos. Y finalmente, unas prácticas inclusivas, porque todo ello llegaría finalmente a estas prácticas. Cómo organizamos el proceso, cómo organizamos los apoyos y los recursos, cómo serían esas nuevas metodologías de trabajo en el aula, cómo ese modelo de darle la vuelta a tu clase sería el que habría que implementar dentro de este nuevo modelo de atención a la diversidad, dentro de este modelo de escuela inclusiva o de educación inclusiva, como sería quizás más correcto hablar. Vamos a darle la vuelta a la clase de tal manera que no sea el maestro o la maestra la que vaya marcando los ritmos, sino que sea el propio alumnado el que nos va marcando en función de cómo vamos evolucionando, cómo vamos avanzando. Vamos a darle la vuelta a nuestra clase, vamos a hacer lo que en inglés le llaman el flipped learning, vamos a darle la vuelta a nuestras prácticas, vamos a hacer que sea el alumno el que tire de nosotros y no nosotros los que tiremos del alumno. El alumno es el que tiene que avanzar en sus propios procesos de aprendizaje. El alumno es el máximo responsable de su proceso de aprendizaje, con el apoyo, la ayuda, la dinamización del maestro y de la maestra, pero es el alumno el que debe ir tirando del carro, debe ir avanzando. Y el maestro debe de ir eliminando todas las posibles barreras, debe ir facilitando todos los recursos para que finalmente ese aprendizaje llegue a buen puerto. Es necesario que nos planteemos la convivencia. Decía que
¿qué hacemos en 2017? ¿Seguimos hablando de inclusión? ¿Seguimos hablando de integración? Quizás sería el momento de empezar a hablar de algo tan histórico como es convivir, como es colaborar. Para ello necesitamos reconocer la diversidad, reconocer el hecho diferencial, pero que ese hecho diferencial no nos marque nuevas desigualdades, al contrario, nos permita redistribuir los recursos, los medios que ponemos a disposición del alumnado, bajo el principio clave de justicia social, que hablemos de la individualidad junto a la colectividad, que hablemos de la especificidad junto a la globalidad, ese término que ahora se está, por la sociedad posmoderna, una palabra que se inventan ahora, que es la glocal, lo global y lo local, lo específico y la globalidad. Es necesario que hagamos conjugar todo eso dentro de un escenario donde la colaboración sea la filosofía de trabajo y donde finalmente la convivencia en todas las personas que estamos trabajando en ese medio, estamos trabajando en pro de este alumnado, de estas personas que tienen dificultades de aprendizaje, podamos darle marcha hacia adelante. Bueno, ¿por dónde caminaríamos? ¿Por dónde podríamos caminar hoy día a la hora de enmarcar este modelo de educación especial dentro de este marco más genérico que sería la educación para todos, de este modelo inclusivo? En primer lugar, la colaboración como estrategia. La cooperación debe ser el medio clave para avanzar en estos medios. Nuestras aulas son equipos de trabajo, son medios de trabajo, son recursos de trabajo, Deberíamos de insistir en estrategias de desarrollar estrategias de aprendizaje, insistir en cómo el alumno aprende, cuál es la mejor forma en la que el alumno aprende. Para aquí podríamos apoyarnos incluso en la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Realmente, ¿cuál es la inteligencia preponderante en el muchacho que tenemos delante? Porque quizás utilizándola como motivadora, utilizándolo como vía, podríamos avanzar en su estrategia de aprendizaje para facilitarle precisamente ese desarrollo. Necesitamos un nuevo perfil del docente. Necesitamos que el docente esté en permanente actualización. Necesitamos que el docente esté sensibilizado con lo que está haciendo. Necesitamos que el aula se convierta en un espacio de investigación. Necesitamos que el docente se convierta en un investigador en el aula, que los propios alumnos y alumnas se conviertan en investigadores en su propia aula, a través del modelo investigación-acción, como una metodología de trabajo, una metodología de avance. Indudablemente en todo esto se necesita una nueva forma de entender la gestión escolar, la dirección escolar. Necesitamos centros abiertos, necesitamos centros no tan estandarizados, tan estáticos, tan cerrados en sí mismos. Y necesitamos, como decía también con anterioridad, revisar la participación de la familia. La familia es un elemento esencial dentro de la vida de los centros y por tanto hay que buscar nuevas formas para que las familias se incorporen de forma efectiva y de forma eficaz dentro de la vida de los centros. En definitiva, integrar, incluir, convivir. Esto es donde hoy día nos tendríamos que mover. Estamos integrando a aquellas personas, estamos incluyendo, estamos finalmente conviviendo, que es lo que nos marca la sociedad hoy día. La sociedad lo que nos pide es que convivamos, que colaboremos, que avancemos, que seamos capaces de formar un equipo de trabajo. Y a partir de ahí podemos seguir colocando etiquetas, integramos, incluimos lo que queramos, pero finalmente lo que necesitamos es convivir. Convivir con aquellas personas que tienen dificultades de aprendizaje, con aquellas personas que tienen graves afectaciones en su desarrollo, convivir con aquellas personas que no las tienen, pero finalmente todas estamos en el mismo barco, todos estamos embarcados para conseguir los fines educativos, los fines sociales, y ese fin social de que nuestra sociedad siga siendo pues esa sociedad plural, esa sociedad justa, esa sociedad equitativa, esa sociedad bien, permítanme la palabra, bien educada. Por ahí deberíamos de ir caminando. Yo quisiera terminar dando las gracias, insistir en lo que les decía al principio, me hubiera encantado estar allí, saben que para mí Tlaxcala es mi segunda tierra, saben que allí tengo familia, dicho en un tono coloquial, pero como yo digo, mi hermano Josué Guzmán, mi hermano Josué Camacho, mi hermana Andrea, mi sobrina Ale, en fin, podría seguir dando nombres, pero no quiero seguir dando nombres para aquello de no olvidarme de nadie. Sabéis que es mi segunda tierra, sabéis que os aprecio muchísimo, sabéis que desde la Universidad de Almería, desde el grupo de investigación que estoy dirigiendo, vamos a seguir apoyando con todas nuestras fuerzas. De hecho, con vosotros estará compartiendo estos días la doctora Victoria Figueredo,
que como un poco manifestar por nuestro compromiso con este congreso, nuestro compromiso con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nuestro compromiso con la Facultad de Desarrollo Humano, nuestro compromiso con nuestros amigos y amigas de esa bendita tierra, de esa gran tierra a la que sabéis que tanto quiero y tanto admiro. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y espero que en un próximo evento poder estar presencialmente para daros este abrazo fraternal, cariñoso y lleno de sentimientos. Muchas gracias.